cosas como son. Con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son de este viernes 13 de julio de 2018 por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Hoy tenemos como invitado al diputado federal Wenceslao Martínez Santos, quien nos va a platicar acerca de los logros, lo que faltó por hacer durante la presente legislatura, las tareas que quedan pendientes para los que siguen. Ya está en el estudio mi compañero y colega Víctor Alarcón Requejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y le damos la bienvenida, desde luego, al diputado federal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Arturo. Gracias, Víctor. Bien, vamos a un corte, regresamos. Yo me dirijo a la cámara. En 2017 se logró de manera exitosa la operación de 58 personas con estrabismo. En 2018 se busca apoyar a un número mayor. Este 13 y 14 de julio se llevará a cabo la segunda jornada gratuita para operación de estrabismo dirigida a niños, adolescentes y adultos. Aparta tu lugar, tienes hasta el 6 de julio. Comparte y ayuda a que esta información llegue a personas que puedan ser beneficiadas. Regreso aquí en Las Cosas Como Son, y como lo anunciamos, está en el estudio el diputado Wenceslao Martínez Santos. Víctor. Bienvenido, Wenceslao, y qué bueno, porque Gracias, al término del desempeño del ejercicio de nuestros representantes populares, regularmente organizan informes y el otro, pero es una magnífica oportunidad que esté con nosotros para que nos hagas un compendio, Wenceslao, del ejercicio de la legislación de estos 3 años por terminar. Por supuesto que sí, es un gusto también estar con ustedes porque a veces nos quedamos con el punto precisamente de informar o de cómo comunicarlo, ¿no? De todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, hay tantas cosas que platicar, A ver. tanto de tema legislativo, tema de gestiones, en tema, por supuesto, político. Si que quieres es el que está empezamos con el estadístico. ¿Cuántas iniciativas, cuántas aprobadas, etcétera? Platícanos de... Sí, cómo no. Bueno, en el término de estos 6 periodos ordinarios que estuvimos trabajando en el legislativo, ya revisando todas las iniciativas presentadas, incluyendo las que presentamos como grupos, como parte de comisiones y las propias personales, las propias que presentadas, presenté 141 en total iniciativas. De esas 141 iniciativas, la verdad es que a mí me da mucho gusto que tengamos 40 aprobadas, 70 que se quedaron en el tintero pendientes en las comisiones de aprobar, y bueno, algunas que otras que fueron también rechazadas, que no fue posible considerarlas como pues para que fueran positivas. Entonces, de esas iniciativas que presentadas, la realidad es que hay muchas muy interesantes, muy importantes. El tema... Pero antes de que pases, un poco para darle contexto o dimensión al público, lo que representan 40 aprobadas y 141 presentadas. 41 presentadas, el promedio de lo que ocurre con los 500 diputados no llega a 40, son 15 promedios, 12, 13... Hay quienes pasan así con muy poquitas, 2, 3. Claro. Es una buena estadística la tuya. Sí, bueno, la realidad sí, a mí me da mucho gusto que los logros, lo que hemos hecho en un trabajo de grupo, como parte del grupo parlamentario del PAN, y en lo particular.
Es muy complicado a veces presentar iniciativas cuando desconoces la problemática de la población, la problemática que existe en los sectores productivos y en sí cuáles son los requisitos, lo que te está pidiendo la gente que pudiéramos nosotros lograr dentro de la... ¿Y los hay? Dentro de la gama de leyes que tenemos, que todas las leyes son perfectibles. Pero hay diputados así que no tienen ni idea de... Bueno, pues yo no puedo hablar por los demás, ¿no? Pero por supuesto que yo me concentro en lo que Ya, mi ok. trabajo que yo Está realicé. bien. Y entonces, desde ese punto de vista, ese aspecto es importante. La sociedad nos demanda muchas cosas en este tema. Ahorita lo que es que todo el mundo habla es de la seguridad. Los sectores, de las cámaras, de los ONGs, etcétera. El tema del código famoso de procedimientos penales, que todo el mundo quiere ampliar el catálogo Sí, claro, de los delitos punitivos, de los delitos ¿no? punitivos, pero más sin embargo no es precisamente tan sencillo, no es ampliar un catálogo, sino dentro del contexto de lo que ya existe en el Código Penal, nada más hay que modificar algunos conceptos, hay que revisar algunos de ellos, donde puntualizar más en tema de lo que puede ser, en este caso, la flagrancia, ¿no? O cuál es la vinculación que puede haber en el tema de las armas, con la Ley Federal de Armas de Fuego, con el Código Penal o con la Constitución, en el caso del artículo 19. Entonces es una realidad lo que nosotros tenemos que revisar. Pero hay mucha gente a quien preguntarle sobre ese tema antes de modificar la ley, entiendo. Asociaciones de ciudadanos, a Sí, los exacto. ministerios públicos, a las procuradurías, a Abogados. los colegios de abogados, Fíjate, Víctor, a los jueces. Fíjate, Víctor, que la verdad es que hicimos un trabajo en ese sentido muy, muy interesante porque nos reunimos con los abogados, con los colegios de abogados. Ya. Tuvimos reuniones inclusive con los jueces federales, con los jueces estatales y reuniones en lo particular privadas que tuve con ellos para ver cómo revisábamos y en qué podíamos realmente modificar. Y sí, ingresé yo algunas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, unas modificaciones al artículo 19 y artículo 16 de la Constitución, donde principalmente se habla de las armas de fuego. Y bueno, son de las que quedaron en el tintero y que no a final de cuentas quedaron pendientes y no se aprobaron. Y ahora que estamos cerrando la legislatura, me puse a revisamos ahí con mi secretario en particular, y sabes que vamos revisando cuántas iniciativas para que están tratando de modificar la Constitución en el tema de las armas y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dimos cuenta que existen 183 iniciativas para mejorar los temas de la seguridad que lo exige la sociedad y que se quedaron en el tintero, se quedaron en la Comisión de Justicia, se quedaron en el congelador. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas, bueno, no éramos mayoría, nosotros como grupo, no somos mayoría porque aún estamos, como grupo parlamentario del PAN, y siempre nos topamos con el grupo fuerte del Ejecutivo Federal, que por supuesto que estaba con el PRI, ¿no? en el Legislativo. Entonces, sí me preocupa mucho porque hablamos y nos preocupa a toda la sociedad, inclusive a todos los diputados que estamos, los senadores, diputados, Cámara Baja, Cámara Alta, el tema de la seguridad. Sin embargo, no te explicas por qué ninguna de esas iniciativas avanzó. Y bueno, es uno de los temas, yo creo que queda pendiente para la próxima legislatura. Eso te iba a preguntar. Quedan congeladas, pero no muertas, es decir, pueden rescatarse. Tienen un tiempo donde, por supuesto, que van a fenecer y van prácticamente a ser desechadas, ¿no? Pero las puede retomar alguien. Claro, sí, todas esas iniciativas las pueden volver a retomar los legisladores que van a entrar. Se cansa la sociedad, ¿no? Sí. Que le preguntas una vez y no procede y le vuelves a Sí, preguntar y no y procede. todo ese trabajo que hicimos de consultar a los abogados, consultar a los penalistas, consultar a los jueces, consultar inclusive a los jueces estatales, a los ministerios públicos, bueno, pues es un trabajo que ya se revisó, que ya a final de cuentas coincidimos en que sí era correcto las modificaciones que nosotros presentamos y que bueno, pues ese es lo que, y volver otra vez a empezar con esa revisión, con esa participación, es lo que a la sociedad la desespera, ¿no? Muy bien, pues ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a estos avances y este perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia penal? Bueno, de eso vamos a platicar regresando de este corte. No se vaya, estamos en Las Cosas Como Son. En La Mira TV,
se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. En 2017 se logró de manera exitosa la operación de 58 personas con estrabismo. En 2018 se busca apoyar a un número mayor. Este 13 y 14 de julio se llevará a cabo la segunda jornada gratuita para operación de estrabismo dirigida a niños, adolescentes y adultos. Aparta tu lugar, tienes hasta el 6 de julio. Comparte y ayuda a que esta información llegue a personas que puedan ser beneficiadas. No te pierdas tu programa Destino Ensenada, Bodas con Lupita Cordero, transmitiendo el próximo martes desde este bello lugar, Viñas de Lisiaga. Estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. Estamos en la entrevista con el diputado federal Wenceslao Martínez Santos. Estamos hablando del tema del nuevo sistema de justicia penal, pero también hay otras iniciativas como la cuestión de la afirmativa ficta, ¿no? Sí. El tema de la pesca, por ejemplo. Sí, bueno, antes, si me permite, sí, claro. un saludo y un agradecimiento a quienes nos están visualizando por la red, a Rubén Martínez Méndez, Héctor Enrique González, Jesús García, Adriana LG, Marco Coronado, Manuel Francisco Suárez, Miguel Soto, gracias a Josué Silva, Francisco Daniel Vargas, gracias mi brody, Francisco, bueno, ellos son. Sí, esta iniciativa de la que habla don Arturo es, lo comentábamos un poco antes de entrar al programa, una que le estuviste empujando durante 3 años, si quieres platícanosla. Sí, bueno, uno de los temas y por supuesto importantes, de los sectores importantes aquí de nuestro estado, bueno, y a nivel nacional, es el sector pesquero. El sector pesquero, cuando yo ingresé... Importante, pero no dimensionado ni valorado. No valorado como debe de ser, exacto. Entonces es un sector, la verdad, que se ha descuidado mucho. Ya. Nosotros quisiéramos que precisamente el sector pesquero tuviéramos las características de un sector de clase mundial, ¿no? Por la competencia que tenemos a nivel internacional. Y exportamos y tenemos unos productos excelentes, tenemos toda la capacidad, la capacitación de los propios pescadores, pero sin embargo no están siendo atendidos. Y yo platicando inclusive con los del sector pesquero, y sabes que para mí me preocupa muchísimo porque inclusive a veces lo hablan con temor, le tienen miedo a veces a la autoridad. Pues porque el tema de los permisos, de la renovación de concesiones, etcétera. Y digo, yo la verdad es que me preocupa muchísimo porque yo quisiera ver un sector pesquero de clase mundial, que del siglo XXI, pero desafortunadamente a veces nos topamos que tenemos una administración del siglo XIX. Entonces no va acorde la administración federal en el tema pesquero realmente con la capacidad de las posibilidades que nosotros tenemos para hacer una potencia pesquera. Y en ese sentido, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable tiene puntos importantes que se le pueden modificar para darle más capacidades al sector pesquero y a los estados también. Y uno de ellos es la ley, el artículo 45 de la ley. El artículo 45, cuando se solicita un permiso o se solicita la renovación de una concesión, la autoridad por default te dice, si no te contesto, quiere decir que te la negué. O sea, le aplica la negativa ficta por default. Y bueno, la iniciativa, que me costó muchísimo trabajo conciliar, inclusive con las fuerzas políticas, que es de mayoría, era que si en un momento dado la autoridad no responde en los tiempos que marca la ley, se considerará afirmativa ficta.
O sea, ahorita ya en la época actual que estamos, con los medios electrónicos que contamos, en realidad debe de ser muy sencillo la revisión y la participación de los grupos organizados del sector pesquero con la Administración Pública Federal. Bueno, en el primer año me la rechazaron, lo tuvimos que corregir ahí en el tema de las concesiones y en cierta forma tenía razón, platicábamos contigo de que en un momento dado, si la autoridad no alcanza a hacer la revisión de un polígono, de una concesión, se pudiera traslapar con una solicitud nueva, ¿verdad? Y en este caso la retiramos, la modificamos en la primera vez que la presentamos y la volví a presentar en el quinto periodo. Y ya estábamos a punto de prácticamente de que me la rechazaran una vez más, pero al final de cuentas se dieron cuenta pues, que el sector pesquero ya nos estaba respaldando y a nivel nacional, ¿no? O sea, ya estaba Sonora, ya estaba Yucatán, esperando que mi iniciativa realmente fuera aprobada, porque pues tenían precisamente la problemática que es no nada más Baja California, sino es toda la República. Tenemos 11,000 kilómetros de litoral y dentro de esos 11,000 kilómetros de litorales tenemos un sector de pesca ribereña enorme, ¿no? Y es de tener, digamos, la actividad económica de muchas familias que tienen su ingreso en el tema de la pesca, ¿no? El tema de la pesca. Y de esos 11,000, ¿cuántos están concesionados? Bueno, pues son 11,000 kilómetros que lo que corresponde al litoral, pero por supuesto que está concesionada casi una gran parte de todos los litorales, ¿verdad? Entonces, afortunadamente se aprobó. No, pero también muchas reservas naturales. Bueno, Sí, ese es bueno, ese es ¿no? otro tema. Ese es otro tema muy interesante, el tema de las reservas naturales, de las áreas protegidas. Bueno, al final de cuentas, la ley del artículo 45, la modificación, mi iniciativa que presenté, resultó aprobada. Y les dio un enorme gusto a todos los diputados, inclusive, que participan en su sector pesquero en toda la República. Entonces, al final de cuentas, quedó de que si tú vas y tienes un permiso de la explotación o del aprovechamiento de un X producto, si solicitas la renovación de tu permiso, si en 90 días, yo lo habíamos propuesto en 60, quedó en 90, si en 90 días no te contestan, por default tienes autorizado la renovación de tu permiso. Y en el caso de las concesiones, de la misma manera. Si en una concesión, tú tienes una concesión de atún, del aprovechamiento de alguna especie importante, y en la primera renovación de tu concesión, igual, si en el término de 90 días no te contestan, no te da respuesta a la autoridad, por default tienes prorrogada por el mismo tiempo que te dieron la concesión, una vez más en la primera revisión. Entonces eso le da una certeza jurídica enorme, claro, Víctor, a todo el sector pesquero, porque caían precisamente, había algunos cooperativas, algunos pescadores, algunos que estaban precisamente con el tema de sus permisos y concesiones, de que los tenían 2, 3 años esperando y no se las daban. Ellos no las consideraban como negativa ficta, sino seguían luchando porque se las autorizara. ¿Y quién se oponía? Sin embargo, entraban en el tema de la pesca furtiva, ¿no? Porque no pueden dejar de pescar. Pues sí. Y tienen que seguir con su operación, es una actividad económica propia y que alimentan a muchas familias de ese punto de vista. Sí, sí, lo envolvemos en San Felipe, por ejemplo. Bueno, el tema de San Felipe es un tema muy fuerte, todo lo que viene siendo el Alto Golfo de California, que se ha visto afectado por las áreas naturales protegidas, que lo están tratando de proteger por la vaquita marina, por el tema de la reproducción de la totoaba. Pero ese es otro. Sí. No, yo decía de las cantidad de familias que dependen de la pesca, como en San Felipe. Por supuesto. ¿Quiénes se oponían a esta iniciativa tuya, Wenceslao? ¿Quiénes del sector productivo? No, del sector productivo ningún. Nadie. Ni cooperativa, ni nadie, ni armadero. Por supuesto. La Conapesca, las Agarpa. Sí. La defensa de la burocracia por enfrente, Sí. ¿no? Entonces, pues por supuesto que lo estamos obligando a que modificaran su estatus de trabajo, que tienen que dar una respuesta, pues sí, pero simple y sencillamente no tienen para dar la respuesta positiva. Derecho pues mínimo que tenemos de que nos respondan, ¿no? Y del otro lado, pues era el derecho de decidir, nada más, sí, ¿no? Por Porque no tiene ningún sentido, creo, ¿no? A menos que estuvieran esperando alguna compensación para otorgar las concesiones o renovarlas, ¿no? Existen dos instituciones muy importantes ahí, el INAPESCA y la CONAPESCA. El INAPESCA, que es el que tiene que llevar todo el estudio y el análisis prácticamente de lo que viene siendo la Carta de Pesca, la Carta Nacional Pesquera, y la CONAPESCA, que es la que revisa los permisos y da las autorizaciones, etcétera. ¿Y tiene que responder sí o no, o puede responder, aguántame, estoy en estudio? Lo puede responder así, en ese sentido. Okay. El tema es que no se quede callado, El tema ¿no? es que la autoridad tiene que dar una respuesta. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a un corte, regresamos, no se vaya. En un minuto estamos de regreso. Pásame mi vasito de agua, ¿no?
En 2017 se logró de manera exitosa la operación de 58 personas con estrabismo. En 2018 se busca apoyar a un número mayor. Este 13 y 14 de julio se llevará a cabo la segunda jornada gratuita para operación de estrabismo dirigida a niños, adolescentes y adultos. Aparta tu lugar, tienes hasta el 6 de julio. Comparte y ayuda a que esta información llegue a personas que puedan ser beneficiadas. No te pierdas tu programa Destino Ensenada, Bodas con Lupita Cordero, transmitiendo el próximo martes desde este bello lugar, Viñas del Lisiaga. Ya estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. Pues del lado hay otros temas, además de este, me gustaría hablar de la cuestión del vino, ¿no? de la ley de fomento. Y otro tema que creo que es muy importante porque nos quedan 5 minutos, 10 minutos. Para procesar 3 años. Así es. Sí. El tema de la gestión, porque bueno, una cosa es la legislación y otra cosa es la gestión, ¿no? Y digo, ya sería mucho tratar de entrar en el tema de la fiscalización, pero me conformaría con que nos hablaras un poco de esta iniciativa de fomento a la industria vitivinícola. Y la otra es, pues, la cuestión de la gestión, ¿cómo les fue? ¿Cómo le fue a Ensenada? Sí, bueno, la realidad es que somos un grupo importante. Grande, ¿verdad? El grupo parlamentario del PAN. No, y de todos los diputados Sí. de Baja California este año. Somos 109 a la fecha y diputados del PAN de Baja California somos 9. Y bueno, empezamos con el tema de la gestión cuando la aprobación de los presupuestos, que una de las preocupaciones y que siempre ha sido es el tema del IVA, ¿no? Entonces, de regresarlo, nosotros queríamos regresar todo al 11%. Y fue una lucha precisamente contra el Ejecutivo Federal el tema del tema fronterizo. Por supuesto que la fuerza que nosotros presionamos y le dimos ahí, la pelea que le dimos tanto al PRI como al Ejecutivo Federal, fue el tema de que la frontera requiere un tratamiento especial y de esa manera nos estuvieron otorgando prácticamente 750 millones de pesos de fondo fronterizo. Pues no ganamos lo del 11%, pero si no insistíamos, ni siquiera esos 750 millones de pesos. Y de esos 750 millones, bueno, pues la Baja California es la parte de la frontera mucho más amplia, que es la que se lleva la mayor parte del presupuesto. Ese es uno de los temas importantes ahí, como grupo, como fuerza. Y bueno, de esa misma manera también estuvimos los recursos, cuando se presentó el presupuesto, casi a todos los estados se les redujo el presupuesto, a nuestro estado jamás se le redujo el presupuesto. Normalmente estuvimos incrementándolo por la presión, por lo que estábamos precisamente muy activos en esos temas. Y temas de gestión, de presupuesto, que prácticamente lo que nosotros aterrizamos fue para obra de infraestructura. Tenemos una enorme necesidad en temas de infraestructura, y más en Ensenada. Nuestro municipio es, por supuesto, el que tiene más necesidades por su extensión territorial y porque la dispersión que tenemos de cada una de esas comunidades. Entonces, bajo ese sentido, pues nos hace falta agua, drenaje, pavimentos, etcétera. Y más en nuestra zona sur de aquí, de la zona de San Quintín y la zona hasta el Rosario, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión fue muy importante. Participamos en conjunto por supuesto, con las delegaciones de la SCT, que me tocó participar con ellos, con el tema aquí del puerto, con el API, recursos hidráulicos, con el tema de la Conagua, y alcanzamos a bajar recursos precisamente para que se diera la línea. ¿Cuánto más o menos? La línea de discusión. Bueno, yo creo que bajamos prácticamente de lo que alcanzamos a bajar, yo creo que en lo particular, a mí, como más de 500 millones de pesos. Entonces, es un monto importante que por supuesto que aterrizan a las dependencias, nosotros los gestionamos igual con las dependencias federales como con las dependencias del Estado, del Dinero municipio. que no estaba en el presupuesto. Dinero que no estaba en el presupuesto. ¿A dónde fue a dar ese dinero? En términos de obras. Se invirtió, por ejemplo, una parte en el libramiento, que se sigue invirtiendo en el libramiento, que nos hace falta mucho más. Nosotros habíamos solicitado 400 millones para el libramiento, creo que se llevan ejercidos más de 300 millones, todavía se están ejerciendo. Pero ya hay fecha para eso, ¿no? Ya están en ese tema. Bueno, pues nos ha tocado un libramiento complicado, pero ahí está. En la zona de las líneas de conducción de agua potable que se está haciendo para ahora que esté lista la desaladora, también me tocó bajarle cerca de como 30 millones de pesos. Lo que bajamos en infraestructura de pavimentos para el Valle de Guadalupe, para San Antonio de las Minas, la verdad es que es muy importante, es uno de los puntos
turísticos más importantes ahorita que tiene Sí, como, claro. como destino número 1 a nivel nacional, en el destino turístico nacional. Entonces se está invirtiendo en la infraestructura vial, se le está metiendo en la zona donde ahorita está el Cheto, donde está prácticamente la zona que va al Ejido del Porvenir, que va a tocar por ahí varias comunidades del Porvenir y Guadalupe, en la zona donde está prácticamente Francisco Zarco, San Antonio de las Minas, pero y una parte bien importante y que se tenía olvidado prácticamente en Ensenada es fraccionamiento Acapulco, que lo tenemos aquí muy cerca, ¿no? Sí. Ya se le invirtieron los recursos que yo etiqueté precisamente para el fraccionamiento Acapulco. Quedó como lunar en el crecimiento de la ciudad. Así es, y quedó, que nosotros lo conocemos desde la infancia. ¿Y cuántos años tiene esto, no? Y también el fraccionamiento, la colonia de Pedregal Playitas, ya tiene su acceso. En Sí, vi particular, trabajando ahí. peleamos ahí para que les tocara y estamos tratando de que se aterrice otros recursos más. La zona del ejido de Maniadero, en la parte alta de Maniadero, hicimos la avenida Francisco Madero. En la zona sur de San Quintín, en Vicente Guerrero, la calle Vicente Guerrero. Bueno, tratamos de abarcar, por supuesto, Sí. cada una de las comunidades que tienen más necesidades. Por supuesto que San Quintín, ahí nos hace falta más el tema del agua. El tema de acá de la ruta del vino, lo que nos hace falta es infraestructura vial para que exista la conectividad. Y en las colonias más olvidadas, pues híjole, nos hace falta tantas cosas, pero sí hemos logrado aterrizar recursos importantes. Antes de terminar, les toca a esta legislatura elaborar el presupuesto de egresos de la siguiente, ¿o no? No, ya nosotros terminamos ahora el 30 de agosto. Ok. El 31 toman protesta los nuevos diputados, el primero entran en funciones. Oh, ya, ok, correcto. Y ellos les toca aprobar el presupuesto. Nada avanzado dejan de eso, No. nada. Ok. Al que le toca proponer, si es el Ejecutivo Sí. actual, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, pues, se Pero queda la- con la- el histórico del presupuesto La y mueve la Cámara. la Cámara lo vuelve a revisar y lo vuelve a aprobar. Rápidamente, dos cosas. Güeces. Uno es la cuestión de la ley de fomento de la industria vitivinícola, y el otro es, pues, así rápidamente, en tu visión de qué nos espera ante este nuevo escenario político. Sí, la realidad, el tema del fomento de la industria del vino, se creó la Comisión Especial del Vino, empujamos una ley precisamente que le estuvimos trabajando durante 2 años por medio del Ejecutivo Jefe del Estado. Él también ingresó una ley de fomento, las conjuntamos e hizo prácticamente un híbrido ahí. Entonces, tuvimos una serie de revisiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en los últimos días se aprobó. No salió como nosotros hubiéramos querido, la verdad es que le falta todavía, pero todas las leyes son perfectibles. Se aprobó una ley de fomento de la industria vitivinícola que bueno, ya tenemos un marco jurídico, que es lo más importante en el marco jurídico, y que lo podemos perfeccionar y que le toca perfeccionar a los nuevos legisladores, por supuesto con la consulta de los vitivinicultores y que estén de acuerdo con lo que se está proponiendo para la ley. Ese es el tema importante. La verdad es que es un sector que está jalando mucho al sector turístico, al sector inmobiliario, inclusive al transporte, la gastronomía, no se diga, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que revisar, que hay que darle el impulso que se merece, y nuestro Estado es el que lleva la punta de lanza a nivel nacional en el tema del vino, y por eso es importante que ya tengamos un marco jurídico para la revisión de los beneficios que se pueden lograr en conjunto ya como un sector importante. Pero eso tiene que ver para efectos de los impuestos. No. ¿O no? No. El marco jurídico que tenemos, es simple y sencillamente reconocer que el sector es un sector empujante, que tiene un crecimiento importante, que está creciendo normalmente entre un 12 a un 14% anual, a diferencia del crecimiento nacional, que es máximo un 2%. Entonces, ese reconocimiento de un sector productivo importante, pues ahora nos da la pauta precisamente para que se revise tanto el tema del IEPS, que se revise inclusive el tema de cómo apoyar principalmente lo que viene siendo las nuevas plantaciones de vid para poder crecer en la producción de vino a nivel nacional. Y por supuesto que el problema es porque tenemos aquí en Baja California es el agua, ¿no? Entonces, sí, claro, todo eso tiene que crecer con sustentabilidad y con el apoyo principalmente del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo del Estado en la política del tema del agua, el tema del cambio climático, de lo que corresponde precisamente para que todo sea sustentable. Sí, a partir de que haya un reconocimiento legal, se deben de establecer políticas públicas para el sector. Exactamente. Ya. De otra manera, en tanto no lo exista, pues no existe.
Muy bien, pues Wenceslao, muchísimas gracias. Pues menos que nos faltó tiempo para platicar desde lo político, Sí. pero bueno, pues esperemos Pero bueno, que a nos ver, vaya bien y después. nos tenemos que sumar a Víctor, todas las vale. políticas. No, gracias a Públicas. Wenceslao por venir y a platicarnos de su desempeño en estos 3 años. Y a usted muchísimas gracias y a saber el próximo lunes en punto de las 8 de la noche aquí en Las Cosas Como Son.